Parecía una noche como todas, pero algo tenía en especial esta. Era una noche un poco más fría y un poco más oscura. Cerca de la 1 de la madrugada, un taxista regresaba a su casa después de todo un día de arduo trabajo. En la calle ya no había ni un alma de gente, pero al pasar frente al cementerio general de la ciudad, una jovencita le hacía la parada. Este se siguió, pensando que ya estaba muy cansado y que era muy tarde para hacer otra dejada. Sin embargo, recordó que hace 3 años una sobrina de aproximadamente la misma edad tuvo la desgracia de ser ultrajada y asesinada. Así que pensando en la horrible suerte que podría tener aquella jovencita a esas horas, decidió llevarla, a pesar de lo muy cansado, de lo muy fatigado que se sentía. Retrocedió su taxi y llegó hasta ella. Tenía aproximadamente entre 18 o 19 años. Al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso y cierto sobresalto, al que no le dio importancia, pues la niña era dueña de un rostro angelical. Inspiraba pureza. Era de piel blanca, muy blanca, cabello sumamente largo. Era delgada, facciones finas, con unos ojos grandes, azules, hermosos, pero definitivamente muy tristes. Tenía un vestido blanco, de encaje, y en su cabello colgaba un relicario bellísimo de oro, que se veía de una época muy lejana. El taxista acongojado le preguntó a dónde la dejaba, y le dijo que quería que la llevara a visitar 7 iglesias de la ciudad, las que él quisiera. Su voz era suave, muy triste, pero dejaba notar un timbre muy extraño, que le dejó una sensación de miedo y misterio. El taxista la llevó a cada una de las 7 iglesias sin replicar. En cada una pasaba cerca de 3 minutos y salía con una expresión de serenidad, de mucha tranquilidad. Pero sus ojos azules no abandonaban esa mirada de infinita tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor. «Disculpe si he abusado mucho de su bondad», dijo ella. «Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario. ¿Y podría hacerme un último favor? Vaya a la colonia Jazmines número 245. Ahí vive mi padre. Entréguele mi relicario y pídale que le pague su servicio. Y dígale que lo quiero y que no se olvide nunca de mí», dijo por último Alicia. «Por favor, déjeme donde me recogió y muchas gracias». El taxista se sintió como en un trance, en donde actuaba automáticamente a la petición de la chica, y la dejó ahí, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa. Se sentía mareado, le dolía inmensamente la cabeza, y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió de ese repentino mal. Duró así casi 3 largos días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió un poco mejor, recordó su última noche en el taxi. Recordó a la niña angelical de las iglesias y recordó su última petición, que le hizo sentir un escalofrío intenso, que hizo que se cimbrara de pies a cabeza. Aunque él no comprendía nada, pensó: «Qué raro fue todo. Seguro se fue de su casa. Pero, ¿por qué en el cementerio? ¿Quién era? El relicario». Ahí estaba,
sobre su mesita de cama el relicario de Alicia, que ahora tenía unos extraños restos de tierra. Se paró como un resorte, tomó su taxi y se fue a la dirección que le diera la chica, pero no con la intención de cobrar, sino de descubrir, de conocer, de aclarar la verdad detrás de ese misterio que le inquietaba, que le estremecía, que no quería ni pensar. Tocó. Era una casa muy grande, estilo colonial, vieja. Entonces abrió un hombre. Él era de edad avanzada, alto, de aspecto extranjero, con unos ojos, sí, los ojos de Alicia, así de tristes. El taxista le dijo: disculpe, señor, vengo de parte de su hija Alicia. Ella solicitó mis servicios. Me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias. Así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara. El hombre, al ver la joya, rompió en llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato, el de Alicia, idéntica a la de hace 3 noches. «¿Ella es mi Alicia?», le dijo el hombre. «Sí, efectivamente, y llevaba ese mismo vestido». «No puede ser. Hace 3 noches cumplió 7 años de muerta. Murió en un accidente automovilístico, y este relicario que le dio fue enterrado con ella. Y ese mismo vestido, su favorito. Hija, perdón. Debí hacerte una misa. Debí haberme acordado de ti. Debí». El hombre lloró como un niño, con un llanto inconsolable. Solo susurraba: «Alicia, hija». El taxista estaba pálido, pasmado de la impresión. No creía lo que el señor decía, y mucho menos lo que había vivido 3 noches antes. Había convivido con una muerta. Una vez que regresó de su impresión, le dijo al padre de Alicia: «Señor, yo la vi. Yo hablé y conviví con ella. Me dijo que lo amaba y que no se volvía a olvidar de ella. Creo que eso le dolió». Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista. Le regaló toda una flotilla de taxis para que iniciara un negocio. Todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las iglesias en su aniversario fúnebre. Yo soy Bogey, el payaso come sueños. Son muchas las razones que hacen que un alma vague en nuestro mundo. Algunas veces, como venganza a las personas que les quitaron la vida. Algunas otras castigando a aquellos que se equivocan al vivirla. Y otras, como Alicia, que regresan a este mundo para ser recordadas, utilizando a los vivos como portavoz de su sufrimiento. Y dime, ¿te atreverías a dar un mensaje dado por un muerto? Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte y darle like. Compártelo para que otras personas puedan verlo. Por el momento me despido, no sin antes desearles que todas sus pesadillas se hagan realidad.